Ya está. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, Inge. Buenos días, Anaí. Ahí está. Ya denme un segundito y les comparto.
Bueno, chicos, buenos días. Estaba en una reunión y pensé que no iba a terminar, pero sí, acabé a tiempo. A ver, vamos a dar el último tema de esta parte. Sí, por favor, le puedes dejar una gracias. Sí, sí, va. Gracias. El último tema de este parcial que sería acerca de los autotransformadores que debíamos tocar en la parte de transformadores. Los autotransformadores tienen el comportamiento similar a los transformadores. ¿Cuál es la diferencia? Que los devanados están conectados de diferente forma. Como observamos, miren, aquí tenemos los devanados que van en serie. Ya, están acoplados como vemos aquí. Aquí tenemos la bobina en serie de un solo núcleo. Tienen un punto o un devanado en común y se conectan de esta forma a diferencia de los transformadores. Ya en la parte real nosotros nos podemos encontrar con autotransformadores de potencia, como el del gráfico que lo tenemos acá. Entonces miren, tenemos conectados los devanados que van en serie y las cargas los conectamos en paralelo. Ya. Vamos a hacer un ejemplo para que podamos identificar cuál es la ventaja de utilizar este tipo de elementos, por qué utilizar un transformador y por qué utilizar un autotransformador. Nos dice este ejercicio. Un transformador monofásico de 90 milivoltampere y una relación de 80 a 120 kilovolts se conecta como autotransformador de la manera que se muestra en la figura B. Entonces, la conexión normal del transformador va a ser esta, que es la que ya nosotros conocemos con anterioridad. Y ahora se requiere que ese mismo elemento se conecte, pero ahora en configuración de autotransformador, que es lo que tenemos aquí. Nos dice que se le aplica un voltaje nominal de 80 kilovolts al devanado de bajo voltaje de un transformador. ¿Cuál será el devanado de bajo voltaje? ¿Cómo se conocía ese devanado también? El 1. De bajo voltaje. También se le suele conocer al de devanado primario. Ya, ¿qué más nos dice? Si acá nos está diciendo que la relación es de 80 a 120, ¿qué tipo de transformador es? ¿Reductor o elevador? Elevador, ¿verdad? Porque tengo 80 y 120. Entonces, si me dice que los 80 kilovolts están conectados en el devanado de bajo voltaje, ¿cuál será ese devanado? ¿El devanado primario o el secundario? El primario, ¿verdad? Ya, entonces ahí identificamos cuál es el devanado al que va conectado los 80. Nos dice que consideremos este transformador como ideal y que la carga es tal que las magnitudes tanto de la corriente I1 e I2 fluyen en los devanados. Esta es la corriente I2, esta es la corriente I1 y aquí tenemos la corriente de entrada si se visualiza. Ya más adelante ya le modifiqué la gráfica para que se vea. Nos solicita determinar V2 y la capacidad en kilovoltampere del autotransformador en esta configuración. ¿Ok? Ya, acuérdense, esta es la configuración normal de los transformadores que ya habíamos trabajado y ahora acá tenemos la conexión como autotransformador de los devanados.
Ya, vamos entonces. Y ahí vamos a resolver. Aquí está, este es I2, lo que va para arriba, la corriente que va hacia arriba, la corriente que entra es la corriente entrante y su ven. Y aquí tenemos la corriente I1 que está hacia abajo. Entonces, lo primero será calcular la corriente I1. ¿Qué datos teníamos? Nos daba 90 megavolt ampere. Si yo divido los 90 megavolt ampere dividido para los kilovolts, ¿qué me va a dar? La corriente. Entonces divido los 90.000 kilovolt ampere para los 80 kilovolts. Me va a dar 1125 amperes de I1. Y lo mismo ahora voy a hacer con I2, porque recuerden que la relación era de 80 a 120. Entonces, ¿cuál será ahora el voltaje en V2? 120. Por eso dividimos los 90.000 kilovolt ampere, que será 90 megavolt ampere, dividido para los 120 me da 750 amperios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Está claro cómo obtuvimos? Por unidades también se pueden dar cuenta. Si dividen los volt ampere para los volt, ¿qué les va a quedar? Amperios. Entonces ahí ya saben cómo calcular la corriente. Ya. ¿Qué más me solicita calcular? Me solicita calcular V2, que va a ser la suma de los voltajes de 80 más 120, me da 200 kilovolts. ¿Cómo yo calculo la corriente entrante? Va a ser a través de la ley si analizamos esto, por ejemplo, por nodos. Decía que la suma de las corrientes entrantes era igual a la suma de las corrientes salientes. ¿Cuál ingresa en este punto, en este nodo? I-end. ¿Y cuáles salen? I2 más I1. Por eso aquí sería I entrante va a ser igual a I1 más I2, que nos da 1875 amperios. Aquí no se ve muy bien, todos estos de este lado son unos, I1, V1, N1, acá será I2, N2, V2, aquí tenemos N2, V2, este de aquí es N1 y acá tenemos V1. Ya, una vez que ya tenemos los datos de corrientes y hemos calculado de voltaje y de la corriente entrante que nos faltaba, podemos calcular los kilovolt ampere de la entrada y de la salida del autotransformador. Y calculamos, en el caso de los kilovolt ampere de entradas, solo considerando las unidades, ustedes pueden realizar la multiplicación. Si me dice volt ampere, ¿qué deberé multiplicar? Voltaje por corriente, ¿verdad? Entonces aquí está. Voltaje por corriente. Si voy a calcular los kilovolt ampere de la entrada, será la corriente entrante por V1. Me da 150.000 kilovolt ampere. Y lo mismo ahora hacemos calculamos los kilovolt ampere de la salida, pero ahora qué corriente y qué voltaje considero va a ser I2 por V2. Me da 150.000 kilovolt ampere. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Está claro? Sí, ya. Ya, en casa está claro. ¿Alguna pregunta? Sí, todo claro. Todo claro, ya, listo. Ya, ¿qué potencia era la potencia que me daba en unidad de volt ampere? Aparente, muy bien. ¿Sí? Ya, ahora, para analizar los datos que he obtenido, me dice, el incremento desde 90.000 kilovolt ampere hasta los 150.000 kilovolt ampere en la capacidad que me ha dado
y también el voltaje de 120 a 200 kilovoltampere muestra la ventaja del autotransformador. ¿Por qué? Cuando estábamos analizando el transformador primero, me decía que este transformador tenía 90 megavoltampere. Cuando yo ya he calculado con los mismos datos, pero ahora en configuración de autotransformador, ¿cuánto me ha dado los voltampere? 150,000. He obtenido una mayor capacidad. ¿Qué más he aumentado? Aquí yo tengo que la relación era en el transformador era de 80 a 120 kilovatios, kilovolts. Si yo calculé el voltaje 2 de salida, ¿cuánto me dio? 200 kilovolts. Entonces, si ustedes observan, en la configuración de autotransformador, yo obtengo una mayor capacidad de potencia de voltaje, solamente por conectar de esta forma los devanados del transformador, cambiarles. ¿Sí? Y la conclusión sería que el autotransformador nos provee una capacidad alta al mismo costo porque estamos utilizando los mismos elementos, pero estamos conectando de diferente forma. Y la eficiencia también es mucho mayor ya que se tienen las mismas pérdidas que en la conexión ordinaria del transformador. Es decir, tendremos pérdidas por corrientes parásitas, por histéresis. ¿Sí? Y aquí con este ejemplo, el objetivo era que ustedes puedan verificar con los cálculos la eficiencia que provee el utilizar un autotransformador comparándolo con el transformador ordinario. ¿Todo claro? Y vamos a hacer algo cortito para terminar esta parte. Con ustedes ya hicimos dimensionamiento de transformador y de generador. No, ya, entonces sí tenemos para ver eso también. ¿Está claro? ¿Sí? Todo claro. Ahora, ¿cuándo yo puedo utilizar un autotransformador y cuándo puedo utilizar un transformador? Eso lo vamos a ver más adelante. Primero, ¿cuáles son los usos del autotransformador? Se utilizan generalmente para sistemas eléctricos de potencia, en donde la relación de los voltajes sean de 2 a 1. Por ejemplo, que tenga 400 kilovolts a 230 kilovolts, o también 138 kilovolts a 66 kilovolts. También se utiliza para conectar maquinaria fabricada para tensiones nominales diferentes de la fuente de alimentación. Por ejemplo, para motores de 480 volts que están conectados a una red o un sistema de 600 volts. En este caso se utiliza autotransformadores. Otro de los usos es en el caso de la conexión de aparatos electrodomésticos y cargas menores en cualquiera de las dos alimentaciones comunes a nivel mundial, sea de 100 a 130 volts, a 200, 250 volts. Y también en sistemas de distribución rural, donde las distancias son largas, se pueden utilizar estos autotransformadores con relaciones 1 a 1, aprovechando la multiplicidad de tomas para variar la tensión de alimentación y así compensar las apreciables caídas de tensión en los extremos de la línea. ¿Ok? En ese caso, utilizamos, generalmente es todo para los sistemas de potencia. Ya, este material también ya está en el ABAC para que lo revisen por si acaso. Ahora, ¿cuál es otro de los usos frecuentes también de los autotransformadores? Se utiliza dentro de los arrancadores suaves. Yo sí les mencioné, creo que en una clase anterior, con el tema de arranques de los motores. Entonces, miren, este es como un variador de frecuencia, es un variador de frecuencia, el elemento que les estamos mostrando en esa imagen, en el que ustedes pueden configurar la frecuencia manual
con la que quieren que gire el motor. Esa es una de las aplicaciones de estos autotransformadores. Se utiliza como método de arranque suave para motores de inducción tipo jaula de ardilla. Ya el siguiente parcial vamos a ver todo lo de motores, los cuales se caracterizan por demandar un alto nivel de corriente durante el arranque. Entonces, dentro de estos elementos están los autotransformadores para utilizar como arranque para los motores de inducción. Considerando esto, ¿cómo podemos decir cuándo seleccionar un transformador o cuándo un autotransformador? Y aquí hay algunas consideraciones. Los autotransformadores son más económicos debido a la menor cantidad de elementos activos que se utiliza para su implementación, por ejemplo, los arrollamientos y el riel. Y también presentan un mejor rendimiento, presentando también menores pérdidas y menor flujo magnético disperso. Sin embargo, si la relación de transformación es elevada, el coste de las protecciones acaba eliminando las ventajas económicas de los autotransformadores. En ese caso, cuando tengamos ya una potencia elevada, se recomienda utilizar los transformadores. Pero la recomendación es usar autotransformadores cuando la tensión de salida varía en un 25% respecto a la tensión de entrada. ¿Ok? Ya, y como les mostraba acá, como les decía en este ejemplo anterior, en esta lámina, decíamos que utilizamos para el arranque de los motores, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una aplicación. Les he subido también en la plataforma el simulador KDSIMU, que es con el que vamos a trabajar el siguiente parcial. Y ya les subo también PCSIMU para ver si probamos algo con eso. Ya. La característica de este autotransformador era que nos permitía el arranque de los motores. Y aquí tenemos un esquema del arranque de motores. Es un motor de inducción y este es el esquema. ¿Qué elemento tenemos aquí en la parte superior? Déjenme ver si les... Muy bien, disyuntores. Acá lo tengo. Ya, ¿cómo se denomina este elemento? Es un disyuntor trifásico. Acá tenemos un contactor. Ajá. Este será un fusible. Tenemos el motor y aquí tenemos el autotransformador. Miren. Este será el circuito de ¿qué? ¿De potencia o de control? Potencia, muy bien. Y este es el circuito de control. ¿Ya? En el circuito de control tenemos los pulsadores, tenemos la bobina, los contactos, tenemos un temporizador, tenemos luces piloto para delimitar el funcionamiento. Entonces, este software es el que vamos a utilizar para el tema de arranque de motores. Yo ya les he subido en una carpeta comprimida. Aquí está. KDSIMU. Cuando ustedes ejecutan, les va a solicitar colocar un código. El código para que se abra es 4962. Me parece que en esta carpeta comprimida también está. No, no está. Miren, yo lo voy a cerrar. Ahora voy a cerrar esto. Ya les voy a compartir a todos mejor esto. Ya. Les he subido y aquí está. Entonces, miren, cuando abren, les dice que introduzcan la clave. La clave es 4962. Y ahí se abre. Entonces, voy a abrir el que ya tenía. Y entonces, miren, este sería, ya sabemos, el circuito de potencia y este es el circuito de control. Aquí estamos utilizando el autotransformador para el arranque de este motor. Entonces, vamos a ejecutarle. Primero debo colocar, activar la protección, aquí indicando que está pasando la energía. Y después daré iniciar. Empieza a contar, miren, aquí a ver, voy nuevamente. Tengo aquí un temporizador que lo he colocado de 3 segundos. Aquí, miren, 3 segundos. ¿Sí? En esos 3 segundos el motor arranca con el autotransformador. Inmediatamente pasa los 3 segundos, ya el sistema le entrega toda la potencia al motor y ya está funcionando sin el autotransformador.
He utilizado el autotransformador únicamente para el arranque. ¿Ok? Entonces, esto así se suele utilizar también para, uno de los usos es para el arranque de los motores. ¿Entendido? Ya. ¿Alguna pregunta? Eso les he subido el simulador, está subido. Les he subido las láminas. Dime. Sí, exacto. Aquí vas conectado otro contactor. Es parecido. Para estrella triángulo. Lo mismo de potencia, no, de control no cambia nada. Solo el de aquí va a cambiar. Bueno, aquí también me parece que tendríamos que cambiar uno de algún contactor, pero es parecido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Con ustedes me faltaba ver el dimensionamiento. Esto. A ver. Ya. Esto yo pensé que ya lo había. Ya vimos factor de potencia, ¿no? Eso sí ya lo vimos. Ya. Ahora, acá nos da un ejemplo del dimensionamiento de un transformador. Cuando explicamos el tema de factor de potencia, yo les hablaba que para tratar de corregir el factor de potencia se procuraba trabajar de manera localizada con cada uno de los equipos que hay dentro de todo su sistema. De igual forma, cuando se realiza dimensionamiento de transformadores o de generadores, hacemos lo mismo. Debemos calcular las cargas de forma independiente de cada zona, de cada etapa que ustedes tengan dentro de su planta, y a partir de eso dimensionar los elementos de potencia. ¿Sí? No sé si en circuitos eléctricos les hicieron lo típico, calcular las cargas de su casa y todo eso, ¿no? Sí, ya. Algo parecido es cuando realizamos el dimensionamiento de los transformadores, ¿no? Hacer el cálculo de cargas individuales para luego dimensionar los elementos de potencia. Entonces nos dice este ejemplo me lo he inventado, pero para que vean más o menos cómo se realizan los cálculos. Dice que se desea realizar el dimensionamiento de un transformador y de un generador de una planta de producción de cosméticos. La planta está dispuesta de las siguientes zonas de trabajo. Tenemos una zona de materia prima, una zona de producción, una zona que es de envasado, taponado, etiquetado y encelofanado, una zona de almacenamiento y además nos dice que consideremos el sistema de ventilación para el cálculo del dimensionamiento del transformador y del generador. ¿Ok? Ya. Para saber calcular las cargas que yo voy a tener dentro de cada una de las etapas, debo saber qué componentes o qué equipos tengo en cada zona de trabajo. Me dice que en la etapa de materia prima yo dispongo de 2 calderas de vapor y me da las características de algunos motores de estas calderas de vapor, ¿sí? Como yo ya había hecho el dimensionamiento la corrección del factor de potencia, yo sé que necesito, qué potencia necesitaba para diseñar los equipos. La potencia aparente, la potencia reactiva, la potencia activa. ¿Se acuerdan? A ver, déjenme colocarles aquí las láminas que tenía. La aparente, muy bien. Entonces, aquí yo les coloqué, mire, la potencia aparente es la que normalmente se utiliza para dimensionar un equipo. Entonces, esta potencia es la que vamos a ir calculando en cada una de las etapas. Ya estamos aquí. Entonces, dentro del catálogo, yo puedo ver los datos técnicos de los motores. Me da, por ejemplo, aquí la potencia en kilovatios. ¿Qué potencia era esta? Potencia activa. ¿Ya? Entonces, me da aquí que dice que es de 11 kilovatios. ¿Qué más me da? Me da el factor de potencia. Me dice que el coseno de phi es 0.89. No se ve muy bien. Aquí. Entonces, con esos datos, yo tengo factor de potencia, tengo potencia activa, puedo calcular yo la potencia aparente del equipo. Si tengo factor de potencia, hola Lisa, ¿cómo estás? Okay. Ay, Lisa, dime. Hola Lisita, ¿sí me escuchas? No, no me escucho.
Espérenme un segundo, chicos. Aló. Hola, Luisita. Sí, ahí me escuchas. Ahí me escuchas, Luisita. Aló. No, no me escucho. No sé. Bueno, ya, perdón que. A ver, entonces, les decía, ¿no? A partir del factor de potencia yo puedo calcular el ángulo delta 1, ¿se acuerdan del triángulo de potencia? Con ese valor de ángulo voy a nuevamente a utilizar las láminas de la corrección de factor de potencia. Es lo que teníamos aquí. Ya, miren, ahí está. Con este ángulo yo puedo calcular la potencia reactiva, la potencia aparente, porque además de este tipo de motores me han dado la potencia útil. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Vamos entonces con lo que teníamos acá. Ya, entonces miren. Tengo el factor de potencia. El factor de potencia era igual al coseno de ese ángulo, ¿no es cierto? Del triángulo de potencia. Me da un ángulo de 25.84. Yo aquí lo he aproximado. A mí el factor de potencia del catálogo que yo tengo aquí me dice 0.89. Lo he colocado como 0.9. ¿Sí? Entonces calculo el ángulo. Con este ángulo yo puedo calcular la potencia aparente. Y digo, la potencia aparente va a ser igual a S1 por el coseno del ángulo. ¿De dónde he sacado esta fórmula? Del triángulo de potencia, que era lo que teníamos acá. Triángulo de potencia, aquí, miren. Si yo tengo la potencia, necesito calcular la potencia aparente, y tengo el ángulo, ¿con qué función podría calcular? Con la función coseno, ¿no es cierto? Digo, el coseno de este ángulo, ¿a qué va a ser igual? A la potencia útil dividido para la potencia aparente. Si esto lo utilizamos, lo despejamos únicamente la potencia activa, la potencia útil, me va a dar que es la potencia aparente por el coseno del ángulo. Con esto calculamos la potencia aparente. Como en mi ejemplo, en mi zona de materia prima me decía que tengo 2 calderas, calculo con 2. Entonces aquí será 2 por esta potencia aparente, porque voy a tener 2 equipos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ya ven por qué es importante lo del tema del triángulo de potencia? Porque generalmente eso se utiliza para el dimensionamiento de equipos. Ya, entonces, una vez que yo ya he calculado la potencia aparente de las calderas, también me dice que en la zona de materia prima yo tengo evaporadores de termocompresión. Y dentro de las características técnicas de estos evaporadores, también me da, miren, la potencia eléctrica conectada, me dice 11 kilovatios. Creo que este infocus no pueden ustedes ver bien, ¿no es cierto? Aquí está 11 kilovatios. Entonces, con los mismos datos, pero acá, ¿qué otro dato me daba? Me daba el voltaje. Y me daba la corriente. Ya, con estos datos yo calculo de igual forma el coseno del ángulo, que era igual a potencia activa dividido para potencia aparente. Y a su vez tengo otra fórmula para el cálculo de la potencia aparente, que será 3 veces el voltaje por la corriente, y me da 33 kilovolt ampere. Como yo ya tengo, como me decía que tengo 3, este 3 es por el que tengo 3 evaporadores, ¿sí?
No es trifásico, tengo 3 evaporadores. ¿Cómo calcularía yo ahora la potencia aparente de toda la zona? Sería la suma de cada uno de los equipos. Entonces, miren, acá tengo la potencia aparente de toda la zona de materia prima. Me da 90.44 kilovoltampere. Y también puedo yo calcular la potencia activa de esa zona de igual forma sumando las potencias individuales. Me da 22 kilovatios. ¿Ok? Hasta ahí ya tengo la zona de materia prima. Luego me dice, en la zona de producción que tengo reactores Unimix, lo mismo. Debo referirme al catálogo y observar cuáles son las características técnicas de estos equipos. En este caso me dice que son reactores de 10 HP y me da un factor de potencia de 89.5%. Y lo mismo, ¿no? Si me da factor de potencia, puedo calcular este ángulo. Como me daba la potencia activa, puedo calcular la potencia aparente. ¿Ok? Porque me decía 10 HP. Si esto transforma a kilovatios o a vatios, les debe dar esto. Y de igual forma, aquí yo tengo 4 reactores. Y calculo la potencia aparente y la potencia activa, pero ahora de la zona de producción. Considerando cada uno de los equipos que nos den. Ya, en la zona de envasado, taponado, etiquetado y encelafanado tenemos una máquina y esta máquina también nos da las características técnicas. He utilizado como ejemplo el mismo motor que utilizamos para la parte de corrección de factor de potencia, porque es un ejemplo nada más de esto. Entonces, de igual forma, tenemos el coseno del ángulo, que sería el factor de potencia, calculo el ángulo, de igual forma calculo potencia aparente y potencia activa, y tengo los valores. A su vez, para saber el valor de potencia activa y potencia aparente de toda la zona, en este caso yo he considerado 8 equipos, ¿sí? Y así ya tenemos. Tenemos la zona de almacenamiento, de igual forma una estrichadora. Partimos con los datos que nos dan, nos dice que es de 3/4 de HP. Me da la potencia, tengo el voltaje de conexión, la corriente, calculo la potencia aparente. Y también la potencia aparente y la potencia activa de esta zona de almacenamiento. Cuando ya he calculado de forma individual de cada etapa, acá tenemos los ventiladores, de igual forma tenemos los datos técnicos y hacemos lo mismo. Cuando ya tengo de las zonas individuales, para yo poder saber cuáles son todas las cargas o potencias que tengo conectadas a todo el sistema, a toda la planta, debemos sumar todos los valores independientes. Y aquí está el resumen, ¿no? Yo he considerado otros un valor de 0.5 y un valor de 0.48. Eso porque también hice cálculo de iluminación. Ya, entonces tenemos la potencia aparente total y la potencia activa total. Con esto, para realizar el dimensionamiento del transformador, yo voy a utilizar un factor de diseño o un criterio de diseño. Ese criterio de diseño será del 20%. No sé si ustedes ya han trabajado en la parte de diseño mecánico. ¿Todavía? ¿Ya han trabajado? Ya, cuando ustedes hacen diseño mecánico se suele utilizar factores de seguridad, factores de diseño, eficiencias. De igual forma, cuando hacemos el dimensionamiento, por ejemplo, de baterías, de motores en la parte de electrónica, también se utilizan esos factores de diseño. En este caso, yo he utilizado un criterio, un factor de diseño del 20%. ¿Para qué? Es como un valor de tolerancia que ustedes van a dar al rango que están calculando, para que el dimensionamiento del equipo que ustedes hagan, pues no sea estrictamente forzado al valor que están calculando, porque sus cálculos también pueden tener algún porcentaje de error. Por eso se dimensiona, yo he considerado un 20%. Entonces, con ese 20%, calculo nuevamente la potencia aparente y la potencia total. Con estos valores yo calculo el factor de potencia y tengo ya todos los datos de toda la planta, de todos los equipos que tengo, potencia aparente, activa, el voltaje y el tipo de conexión del transformador que necesito. Con estos datos nos vamos a un catálogo y seleccionamos el transformador. Por ejemplo, a mí me ha dado 215.70 kilovoltampere de potencia aparente, 143.22 kilovatios de potencia activa
un voltaje de 280 y es trifásico. Entonces vengo acá y yo observo, miren, yo he seleccionado el de 225 kilovolt ampere y a mí me daba 215. Entonces, no debo tampoco dimensionar exageradamente, por ejemplo, coger un transformador de 600 kilovolt ampere. Eso sería que mi equipo está sobredimensionado. ¿Ok? Ya. Entonces acá tenemos una fórmula también para que ustedes puedan calcular la potencia máxima del transformador. Esta es una nueva fórmula en base a la temperatura de operación. Con esta fórmula a mí me ha dado que la potencia máxima que suministra el transformador es de 193.5 kilovolt amperes. Me dice, el valor de la potencia máxima que proporciona el transformador considerando la temperatura del armario, que será de 70 grados centígrados, es de 193.5 volt ampere, mientras que la potencia real calculada era de 179.75 kilovolt ampere, lo que me permite concluir que la selección es adecuada para los tipos de cargas que se tienen en el sistema y los factores de diseño considerados. ¿Ok? Porque miren, a mí me va a dar una potencia máxima el transformador 193 y yo he dimensionado para 225. Entonces está dentro del rango. Ya, ahora vamos con la parte del generador. De igual forma, para dimensionar el generador se parte de la potencia aparente. Como ven, la potencia aparente se utiliza para el diseño de equipos. Aquí yo he considerado otro factor, un factor de seguridad, por así decirlo, de 2.5. Entonces, de igual forma, cuando ustedes hacen diseño mecánico, ahí van a considerar ese factor de seguridad. Lo mismo lo he hecho acá, un factor de seguridad de 2.5 y he calculado la potencia aparente y la potencia activa. De igual forma, ustedes se direccionan hacia los catálogos y verifican que se cumpla con los valores que ustedes tienen de potencia aparente, potencia activa, al igual que tendrán que ver el voltaje de alimentación y corrientes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya ven que es muy útil el cálculo del tema de factor de potencia. Eso se utiliza muchísimo para el dimensionamiento de equipos. Yo hice el dimensionamiento para donde tenía el trabajo para 2 transformadores y me funcionó así como hice los cálculos aquí. Entonces, es importante también esto porque nosotros como ingenieros pues debemos saber mucho del tema de diseño. ¿Ok? ¿Alguna pregunta a los que están en casa? ¿Todo claro? Ya, estamos todo claro, entonces quedaríamos hasta aquí. Hasta este tema iría la evaluación de la materia que será el día miércoles. ¿Ok? Ya, estas láminas ya les subo, esto ya está. Me parece que solo falta el dimensionamiento del transformador que ahorita les subo. Ya, como hoy día teníamos ese inconveniente de lo que yo tenía en la reunión, pensé que no terminaba, pues todos tendrían registrada la asistencia. Y ya les coloco ahorita lo de del dimensionamiento. Ya. Está todo cargado, chicos, de esta materia. Ya. Ya.
Ya, listo chicos, los que están en casa, que tengan un buen fin de semana hasta la siguiente semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego chicos. Hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego.